El sol de la Ciudad de México caía a plomo sobre el asfalto de la Condesa, un barrio donde el aire mismo parecía costar más. Para Javier Morales, a quien todos conocían simplemente como el Javi, el calor era una constante, un compañero de trabajo tan fiel como el trapo húmedo que colgaba de su bolsillo trasero. A sus 48 años, su piel estaba curtida por 2 décadas de veranos inclementes e inviernos traicioneros. Su rostro, un mapa de arrugas que contaba la historia de un hombre anclado a un pequeño tramo de banqueta. Era un franelero, un fantasma uniformado con un chaleco naranja descolorido, cuya existencia se medía en el ir y venir de autos de lujo, en el tintineo de monedas insuficientes y en la indiferencia cortés de aquellos a quienes servía. Su cuerpo se movía con una lentitud resignada, un ritmo aprendido a la fuerza, porque en su mundo la prisa no cambiaba nada. Javier era una pieza del paisaje urbano, tan integrado al entorno como los frondosos árboles de la Avenida Ámsterdam o las fachadas Art Deco de los edificios. Los residentes, empresarios y artistas que aparcaban sus Audis y BMWs apenas lo registraban. Era el viene, una figura sin nombre ni historia, a quien se le entregaban las llaves con una confianza ciega, nacida no del respeto, sino de la más pura invisibilidad. Él, a cambio, conocía los secretos de sus vidas a través de los objetos que olvidaban en sus asientos. Unos lentes de sol de diseñador, un contrato a medio firmar, el dibujo de un niño. Veía pasar la vida, una vida de opulencia y despreocupación, desde el otro lado del parabrisas, un espectador perpetuo de un festín al que jamás sería invitado, y la verdad, ya ni siquiera lo deseaba. Su universo real, el que respiraba y sentía como propio, estaba a un mundo de distancia, al otro lado de la frontera invisible que separaba la Condesa de la colonia Doctores. Allí, en el corazón de una vecindad laberíntica y ruidosa, el olor a cloro y a comida frita reemplazaba el perfume caro de sus clientes. Su pequeño departamento, compartido con su hija y su nieta, era un santuario humilde, un refugio contra la indiferencia de la calle. Las paredes desconchadas estaban cubiertas de fotos, y en el centro de todas ellas, como un sol en un sistema solar de afectos, estaba Sofía, su nieta de 7 años, dueña de una sonrisa que podía desarmar al hombre más duro. Era el ancla que lo mantenía a flote en un océano de monotonía y escasez, su única y verdadera razón de ser. Pero ese ancla se estaba soltando. Sofía había sido diagnosticada con una forma rara y galopante de leucemia, un nombre clínico que sonaba tan violento como la enfermedad misma. Los médicos del hospital público habían sido honestos, casi crueles en su franqueza. Las opciones se agotaban. Existía un tratamiento experimental, una luz de esperanza en un túnel oscuro, pero su costo era obsceno, una cifra con tantos ceros que a Javier le parecía una burla del destino. El seguro popular no lo cubría, y cada peso que Javi ganaba, cada moneda sucia que caía en su mano extendida, iba a parar a un frasco de vidrio destinado a una causa que se sentía cada día más imposible. El tiempo, ese enemigo silencioso, corría en su contra, y el miedo era un nudo helado en la boca de su estómago que no se deshacía ni con el café más caliente. En su cartera, doblada y gastada por el roce constante, Javi guardaba una fotografía de Sofía. No era una foto reciente, sino una de antes de que la enfermedad le robara el color de las mejillas y el brillo de los ojos. En la imagen ella reía a carcajadas en un carrusel, con el cabello alborotado por el viento. Esa foto era su brújula moral, su recordatorio diario del por qué soportaba el sol, la lluvia y la humillación silenciosa de su trabajo. Era su motivación innegociable. Cuando la desesperación amenazaba con ahogarlo, cuando sentía que sus fuerzas flaqueaban, sacaba la foto y la miraba. La risa congelada de Sofía era un grito de guerra, una orden que le impedía rendirse, un juramento silencioso de que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para volver a escucharla reír así. La vida de Javier era un ciclo predecible, una rutina inmutable que comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del anochecer. Conocía el sonido exacto de cada motor, la maña de cada cerradura,
el lugar preciso donde cada cliente prefería su auto. Era un experto en un arte que nadie valoraba, un guardián de fortunas ajenas mientras la suya se desmoronaba. La ironía era tan pesada que a veces sentía que le dislocaba los hombros. Cuidaba máquinas que valían más que su vida entera, y a cambio recibía migajas que no alcanzaban para salvar la única vida que le importaba. La honestidad había sido su dogma, un principio inculcado por su padre, pero la imagen de Sofía, cada día más pálida en esa cama de hospital, estaba empezando a erosionar los cimientos de su carácter. La ciudad lo había hecho invisible, y él había aceptado ese papel con una resignación casi mística. Era el hombre que nadie veía, el testigo silencioso. Esa invisibilidad era a la vez su maldición y su única armadura. Le permitía escuchar conversaciones que no debía, ver tratos que se cerraban en la penumbra de un coche, entender las dinámicas de poder que movían los hilos de ese barrio opulento. No juzgaba, solo observaba. Absorbía la información como el asfalto absorbía la lluvia, sin saber que cada detalle, cada rostro, cada matrícula memorizada, estaba forjando en su subconsciente un mapa de un mundo al que nunca quiso pertenecer, pero cuyas reglas pronto se vería obligado a romper de la manera más brutal imaginable. Esa noche, el cielo se rompió. Una tormenta de martes, furiosa e inesperada, azotó la ciudad, convirtiendo las calles de la Condesa en ríos de agua sucia y reflejos de neón. La lluvia, lejos de ser una molestia, era una bendición para Javi. Ahuyentaba a los policías de tránsito y hacía que los clientes, ansiosos por refugiarse en los restaurantes caros, fueran más generosos y menos cuidadosos. El agua caía en cascadas, un telón perfecto para lo que estaba a punto de suceder, un bautismo oscuro que lavaría al viejo Javier y daría a luz a alguien completamente diferente, alguien que ni él mismo sabía que existía en las profundidades de su desesperación. El escenario estaba listo, las luces del destino a punto de enfocarse en el hombre que siempre había vivido en las sombras. Fue entonces cuando apareció una Cadillac Escalade negra, tan ostentosa y amenazante como un depredador en la jungla urbana. Sin placas, con los vidrios polarizados al máximo, se detuvo en un lugar prohibido justo frente a él. Su motor, un murmullo grave que parecía hacer vibrar el suelo. De ella descendieron dos hombres. No eran los juniors adinerados de siempre. Vestían trajes caros, pero con un corte que no lograba ocultar la dureza de sus cuerpos. Se movían con una economía de gestos, con una seguridad que rayaba en la arrogancia. No pidieron permiso, no preguntaron. Simplemente le lanzaron a Javi un billete de 100 pesos y las llaves del vehículo, que él atrapó por puro instinto. La orden fue seca, un latigazo en el aire húmedo. «Cuídamela bien, viejito». No tardamos. Los hombres se perdieron en la entrada de un restaurante de moda, un lugar donde un solo platillo costaba lo que Javi ganaba en una semana. Él se quedó allí, bajo el aguacero, con las llaves frías en la palma de la mano y el billete de 100 pesos empapándose. La Escalade era una bestia de metal y silencio, un monolito negro que parecía absorber la poca luz que quedaba en la calle. Era el tipo de vehículo que Javi había aprendido a reconocer, el tipo de auto que no pertenecía a empresarios, sino a mañosos, a gente involucrada en negocios turbios. Un escalofrío le recorrió la espalda, una mezcla de miedo y una extraña, casi eléctrica, curiosidad. Su instinto le gritaba que se alejara, que dejara el coche y se escondiera hasta que volvieran. Pero no, lo hizo. Fue una suma de azares, una conspiración del universo en esa noche de diluvio. Mientras Javi rodeaba el vehículo, buscando un lugar más seguro para estacionarlo, un apagón sumió la cuadra entera en una oscuridad casi total, interrumpida solo por los relámpagos lejanos y los faros de los autos que pasaban. Fue en ese preciso instante, iluminado por un destello fugaz, que lo notó. La cajuela no estaba completamente cerrada. La arrogancia de sus dueños, o quizás su prisa, había dejado una pequeña rendija, una invitación silenciosa en medio de la tormenta. Su corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra sus costillas. Sabía que no debía, que era una locura, pero sus manos parecieron moverse por cuenta propia. La curiosidad,
esa comezón insoportable, lo venció. Miró a ambos lados de la calle desierta, contuvo la respiración y con la punta de los dedos levantó la pesada puerta de la cajuela. El interior estaba oscuro, pero el olor lo golpeó primero. Una mezcla de cuero nuevo y algo más, algo seco, casi como papel viejo. Usó la linterna de su celular. Su mano temblaba tanto que el haz de luz bailaba sobre el contenido. Y entonces lo vio. No eran armas, no era droga. Eran 2 maletas de lona, negras y sin pretensiones, pero abultadas de una manera que prometía densidad. Una de ellas tenía el cierre a medio abrir, revelando el borde de lo que había dentro. Eran paquetes de billetes de 500 pesos, perfectamente enfajados y envueltos en plástico transparente. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. Se sintió mareado, como si el mundo se hubiera inclinado bajo sus pies. Abrió el cierre de la maleta por completo. Estaba repleta. Contó los paquetes en la capa superior y luego estimó las capas que había debajo. Hizo lo mismo con la segunda maleta. Su mente, acostumbrada a contar monedas, ahora procesaba una cifra astronómica. No necesitaba ser un genio financiero para hacer un cálculo rápido y aterrador. Allí en la cajuela de ese monstruo negro había alrededor de 20 millones de pesos. Una cantidad que no podía comprender. Una fortuna que podría comprar no solo el tratamiento de Sofía, sino 100 tratamientos, una vida entera libre de preocupaciones. El dinero era una serpiente hipnótica, hermosa y letal. Su primera reacción fue el pánico más puro y primitivo. Cerró la cajuela de golpe, el sonido resonó en la calle silenciosa como un disparo. Dios mío, ¿qué había hecho? Tenía que olvidarlo, fingir que nunca había visto nada. Esos hombres volverían, y si notaban algo fuera de lugar, si sospechaban por un segundo, ni siquiera quería imaginarlo. Sabía de dónde venía ese dinero. No era de un banco, no era de un negocio legítimo. Ese dinero olía a pólvora y a miedo. Era dinero del cártel, dinero manchado de sangre. Tocarlo era una sentencia de muerte, y él lo sabía. Retrocedió un par de pasos, el agua de la lluvia mezclándose con el sudor frío que le perlaba la frente. Tenía que irse, correr, desaparecer. Pero entonces, como un fantasma invocado por su terror, la imagen de Sofía inundó su mente. No la foto de la cartera, sino una imagen real, vívida, de su última visita al hospital. La vio en esa cama demasiado grande para su cuerpo pequeño, con tubos conectados a sus brazos frágiles. Recordó el olor a antiséptico, el pitido constante y monótono de los monitores que medían su vida, la expresión de dolor contenido en su rostro pálido. Sintió la impotencia de su hija, sus ojos rojos de tanto llorar en silencio. La vida de su nieta estaba en una balanza y en el otro platillo, el miedo. Un miedo paralizante, sí, pero era más grande que el dolor de verla morir lentamente. En ese instante, bajo la tormenta, la respuesta le llegó con una claridad aterradora. El dilema se desgarró dentro de él. Su moralidad, sus 20 años de trabajo honesto, sus principios, todo se enfrentaba a una única y brutal pregunta. ¿Cuánto vale la vida de la persona que más amas? El universo, en su crueldad o en su extraña misericordia, le estaba presentando una elección imposible. Podía cerrar los ojos, dar la espalda a esa fortuna maldita y volver a su vida de lenta desesperación, viendo a Sofía desvanecerse día a día. O podía tomar el dinero, abrazar el pecado y la condena y darle a su nieta la única oportunidad que tendría. No era una decisión entre el bien y el mal, era una decisión entre la muerte segura y una posibilidad de vida, sin importar el costo para su propia alma. Fue un momento de lucidez absoluta, una epifanía nacida del terror. Comprendió que el mundo no le iba a dar otra oportunidad. No habría benefactores anónimos, no habría milagros. La salvación de Sofía no iba a caer del cielo. Estaba allí, en la cajuela de esa Escalade negra, esperando a que un hombre invisible tuviera el valor o la locura de tomarla. El miedo no desapareció, al contrario, se intensificó, pero ahora estaba mezclado con algo más, una resolución fría como el acero. Ya no era Javi, el franelero, era un hombre con una misión, un abuelo dispuesto a quemar el mundo entero para salvar a su nieta. La decisión
estaba tomada, y sintió como si un interruptor se hubiera accionado dentro de él, apagando al hombre que había sido durante 48 años. Sus manos, que minutos antes temblaban sin control, ahora estaban firmes. Abrió la puerta del conductor. El interior del vehículo era un santuario de lujo y tecnología, un contraste absurdo con su ropa empapada y sus botas gastadas. El olor a cuero lo envolvió. Metió la llave en el encendido, su corazón martilleando un ritmo fúnebre y excitante a la vez. El motor VI8 cobró vida con un rugido contenido, una bestia despertando de su letargo. Miró por el retrovisor su reflejo, el rostro de un extraño, y luego miró hacia la banqueta vacía donde había pasado la mitad de su vida. Era el punto de no retorno. Giró el volante y la Cadillac Escalade se deslizó suavemente hacia el asfalto mojado, desapareciendo en la cortina de lluvia y en la noche de la Ciudad de México, dejando atrás a un fantasma y llevando consigo un futuro incierto y mortal. El acto estaba consumado. Javier Morales, el hombre que el mundo se había negado a ver, acababa de cometer el acto más visible de su vida. No había un plan elaborado, solo un instinto primario de supervivencia y un destino borroso en su mente, un lugar en la ciudad tan laberíntico y anárquico como su propio pánico, el único sitio donde un hombre como él, con una fortuna robada al diablo, podría tener una remota posibilidad de desaparecer. Condujo sin rumbo por unos minutos, el zumbido del motor mezclándose con el torbellino de sus pensamientos. El miedo y la adrenalina eran un cóctel explosivo en sus venas. Acababa de firmar su sentencia, pero también, y eso era lo único que importaba, acababa de comprar un boleto de lotería para Sofía y estaba dispuesto a pagar el precio, fuera cual fuera. La decisión, tomada en un instante de desesperación febril, ya había alterado el tejido del universo. En el restaurante, uno de los hombres sintió una vibración en su bolsillo. Era una alerta de la aplicación de seguridad del vehículo. Movimiento no autorizado. Su rostro se endureció, una máscara de incredulidad, seguida por una furia helada. Se excusó de la mesa, sus ojos encontrando los de su compañero a través del salón. No necesitaron palabras. La cacería estaba por comenzar. Ellos no lo sabían aún, pero no estaban persiguiendo a un ladrón de autos común. Estaban a punto de desatar una guerra contra un abuelo, un hombre que no tenía nada que perder, excepto la única cosa por la que ahora estaba dispuesto a matar y a morir. El hombre invisible se había convertido en el hombre más peligroso de la ciudad. Mientras la Escalade se abría paso por las avenidas inundadas, Javier sentía el peso de los 20 millones de pesos en la cajuela, como si estuvieran apilados sobre su propio pecho, aplastándolo. Cada sirena en la distancia le erizaba la piel, cada par de faros en su retrovisor era una amenaza potencial. La ciudad, su hogar durante casi 5 décadas, se había transformado en un territorio enemigo, un tablero de ajedrez donde él era el rey solitario y una legión de peones asesinos estaba a punto de ser movilizada para cazarlo. La ruptura con su vida anterior fue total y absoluta. El Javier que apartaba coches por unas monedas había muerto en esa banqueta bajo la lluvia. El que conducía ahora era una criatura nueva, forjada en el miedo y el amor, corriendo hacia el corazón de las tinieblas. La vida de Sofía pendía de un hilo, y ese hilo estaba ahora tejido con el dinero del narco. Era un pacto faústico, una transacción con las fuerzas más oscuras de la sociedad. Pero al mirar el amuleto de la suerte que colgaba del espejo retrovisor, un pequeño ángel de plástico, Javier no sintió arrepentimiento. Sintió una calma extraña y aterradora. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. La suerte estaba echada. El franelero de la condesa, el fantasma de la avenida Ámsterdam, había robado un tesoro de guerra, y ahora la guerra vendría por él. Su única esperanza era llegar a un lugar donde las reglas no aplicaban, donde un fantasma podía, con suerte, desvanecerse entre otros fantasmas. Su destino tenía un nombre, un barrio bravo que lo esperaba: Tepito. Historias como la de Javier nacen en las grietas de nuestra sociedad, en la desesperación que empuja a gente buena a hacer cosas impensables. Si esta crónica ya te atrapó, si sientes la tensión creciendo en cada palabra,
Te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas narrativas desde el corazón de la calle. Queremos construir una comunidad que aprecia las historias reales, las que palpitan con la verdad cruda de la vida. Déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo, para saber hasta dónde llega el eco de estas crónicas. Ahora, prepárate, porque la tormenta que se desató sobre Javier apenas comienza. El pánico era un animal vivo en el pecho de Javier, arañando sus pulmones con cada bocanada de aire. Conducía con una concentración febril, sus nudillos blancos aferrados al lujoso volante de piel. Las luces de la ciudad se convertían en estelas de colores borrosos a través del parabrisas, barrido por la lluvia. Un paisaje familiar que ahora se sentía como un territorio hostil e infestado de ojos invisibles. Cada reflejo en el espejo retrovisor era un posible perseguidor, cada sirena lejana un presagio de su captura. Su mente era un torbellino caótico, pero en medio del huracán de miedo, un pensamiento se anclaba con la fuerza de un ancla. El coche, este santuario de lujo, era también una jaula rodante, un faro que gritaba su ubicación a quienes, sin duda, ya lo estaban buscando. Tenía que deshacerse de él, y rápido. La idea no era producto de una mente criminal, sino del más puro y afilado instinto de supervivencia. Su destino se solidificó en su mente. Tepito, el barrio bravo. Para la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, Tepito era un sinónimo de peligro, un lugar al que no se entraba sin una buena razón. Pero para Javier, representaba la única lógica posible. Era un ecosistema aparte, un laberinto de concreto y lona con sus propias leyes, su propio gobierno y su propia justicia. Allí, las reglas del mundo exterior se disolvían en el bullicio de los puestos y el regateo de los comerciantes. Era un lugar donde la policía entraba con cautela y los extraños no duraban mucho sin ser detectados. Era el único lugar en toda la maldita ciudad donde un hombre podía, si tenía suerte y los contactos adecuados, simplemente evaporarse. Y él tenía un contacto, o al menos eso esperaba. El nombre de su primo lejano, el Chino, resonaba en su cabeza. No eran cercanos, apenas se habían visto un puñado de veces en funerales y fiestas familiares a lo largo de los años. Pero el Chino era de Tepito, nacido y criado en sus entrañas. Se movía en el mundo del comercio informal, de la fayuca y los clones, un pez que conocía cada corriente y cada recoveco de ese océano urbano. Javier no acudía a él por afecto o por lazos de sangre, sino por necesidad. El Chino era una llave, la única que poseía para intentar abrir una puerta hacia la supervivencia. Mientras conducía, trataba de visualizar el rostro de su primo, de recordar el tono de su voz, buscando alguna señal de que no lo entregaría al primer postor. La incertidumbre era casi tan pesada como el dinero que llevaba en la cajuela. Mientras Javier luchaba con su paranoia creciente, la máquina de la venganza se ponía en marcha con una eficiencia aterradora. En un penthouse con vistas a la ciudad iluminada por la tormenta, un hombre conocido como el licenciado escuchaba con una calma gélida el informe de sus subordinados por teléfono. No levantó la voz, no maldijo. Su ira era una energía fría y concentrada, mucho más peligrosa que cualquier exabrupto. Los 20 millones de pesos eran una molestia, una cifra anotada en la columna de pérdidas de un libro contable mucho mayor. Lo que no podía tolerar era la audacia, el insulto, que un don nadie, un franelero insignificante, se hubiera atrevido a tocar lo suyo. Era una fisura en el aura de poder y miedo que había construido meticulosamente. Esa fisura debía ser cerrada con cemento y sangre. El licenciado no operaba con matones de poca monta. Su célula era una empresa criminal moderna y sofisticada. Mientras sus hombres en el restaurante ya estaban siendo interrogados con una brutalidad silenciosa, él hizo 2 llamadas. La primera fue a su jefe de seguridad, un exmilitar de las fuerzas especiales, a quien le dio una orden simple: quiero al hombre y quiero el coche. Activen todo. La segunda fue a un joven genio de la informática que trabajaba para él desde un búnker anónimo. La pregunta fue directa: ¿tiene GPS esa Escalade? La respuesta afirmativa fue seguida por un silencio
que se llenó de anticipación. En 1900, menos de un minuto, en la pantalla de plasma de la pared del penthouse, apareció un mapa digital de la ciudad, y sobre él, un punto rojo parpadeante que se movía. La cacería había comenzado y no era una persecución de película con coches derrapando. Era una operación quirúrgica, tecnológica y sin margen de error. El punto rojo se deslizaba por las arterias de la ciudad y el licenciado lo observaba como un dios menor siguiendo el destino de un mortal. Está cruzando Insurgentes, se dirige hacia el centro, informó el técnico por el altavoz. Al mismo tiempo, otro equipo ya estaba en el centro de monitoreo de seguridad de la Condesa, persuadiendo al vigilante nocturno para que les diera acceso a las grabaciones de las cámaras de la calle. Necesitaban un rostro para el fantasma que conducía su vehículo. La red se estaba tejiendo, cada hilo tirado con una precisión metódica, diseñada para atrapar y asfixiar a su presa. Para el licenciado, esto no era solo por el dinero, era una cuestión de reputación, una operación de demostración de poder. El mensaje debía ser inequívoco, una leyenda de terror que se contaría en voz baja en cada rincón de la ciudad. Desde el policía más corrupto hasta el más humilde de los boleros, todos debían entender que tocar lo que pertenecía al cártel de Sinaloa era un suicidio. El destino del franelero ya estaba escrito en la mente de el licenciado. No sería una muerte rápida, sería un caso de estudio, un ejemplo viviente y luego muerto de las consecuencias de una mala decisión. La orden a sus sicarios fue clara: lo querían vivo. La recuperación del dinero era secundaria. El objetivo principal era el hombre. De vuelta en el asfalto mojado, Javier sentía cómo las paredes de la ciudad se cerraban a su alrededor. No tenía un monitor con un punto rojo, pero su instinto, afilado por años de vivir en la calle, le decía que el tiempo se agotaba. Podía sentir el cambio en el ambiente cuando cruzó el eje 1 norte. Las calles se estrecharon, los edificios se apretaron unos contra otros, y el orden de la ciudad planificada dio paso a un caos vibrante. El aire olía a plástico quemado, a lona húmeda y a fritanga. Estaba en los límites de Tepito. La música a todo volumen se escapaba de las ventanas enrejadas, mezclándose con los gritos de los vendedores nocturnos y el zumbido de las motocicletas que pasaban como insectos metálicos. Era un mundo diferente, un refugio y una trampa al mismo tiempo. Sabía que un vehículo como la Escalade era un imán para los problemas en un lugar como ese. Era demasiado vistoso, demasiado ajeno. Tenía que abandonarlo ya, antes de que atrajera la atención equivocada, ya fuera de los locales o de los que seguramente lo estaban pisando los talones. Recordó un viejo callejón, una cicatriz estrecha entre dos edificios de vecindades que se usaba como basurero y estacionamiento improvisado. Con una última mirada nerviosa a sus espejos, giró bruscamente y se adentró en la oscuridad del callejón, raspando los costados del lujoso sub contra las paredes de ladrillo. El sonido del metal arañado fue como un grito, pero no le importó. Apagó el motor y el silencio repentino fue ensordecedor. En la pantalla del penthouse del licenciado, el punto rojo parpadeó una última vez y desapareció. «Señor, perdimos la señal», anunció la voz del técnico con un deje de nerviosismo. La última ubicación fue en el corazón de Tepito. El licenciado apretó la mandíbula. Tepito, el único lugar en la ciudad que operaba fuera de su control total, un nido de víboras que no respondía a nadie. Esto complicaba las cosas, pero no las hacía imposibles. «Cierren todas las entradas y salidas», ordenó con voz glacial. «Nadie entra, nadie sale. Que los halcones de la zona se activen. Quiero ojos en cada esquina». La estrategia había cambiado. La cacería tecnológica se había convertido en un asedio. Mientras los sicarios del cártel comenzaban a formar un perímetro invisible alrededor del barrio, el otro equipo tenía éxito. En la pantalla del licenciado apareció una imagen congelada, granulada pero clara. Un hombre de mediana edad, de aspecto cansado y complexión delgada, vestido con el chaleco naranja de un franelero. «Se llama Javier Morales, alias El Javi», informó uno de sus hombres, quien ya había interrogado al gerente del restaurante. «Lleva 20 años trabajando en esa esquina.
La imagen del rostro de Javier fue enviada instantáneamente a cientos de teléfonos móviles de informantes, halcones y policías corruptos por toda la ciudad. Junto a la foto un mensaje: $20,000 por su ubicación, $500,000 por su entrega, vivo. Javier, ajeno a que su rostro ya era la mercancía más cotizada en el bajo mundo de la ciudad, luchaba por sacar las 2 pesadas maletas de lona de la cajuela. El peso era irreal, el peso de una nueva vida y de una muerte segura, todo en uno. Se echó una maleta sobre cada hombro, el esfuerzo lo hizo jadear. El olor a basura y a humedad del callejón era asfixiante. Por un instante se quedó paralizado por el miedo. Estaba solo, a pie, cargando una fortuna y siendo cazado por monstruos. La imagen de Sofía en su cama de hospital fue el electrochoque que necesitaba. Se enderezó, ajustó el peso de las maletas y, como un topo, se sumergió en el laberinto de pasillos y patios que se abrían al final del callejón. El hombre invisible había entrado en el único lugar diseñado para esconder fantasmas. La lluvia comenzó a amainar, dejando tras de sí un aire limpio y frío. Javier caminaba apegado a las sombras, su corazón un tambor desbocado que parecía hacer eco en las paredes de las vecindades. Cada rostro que se cruzaba en la penumbra era una amenaza potencial. Cada ventana iluminada, un par de ojos que podían reconocerlo. La paranoia era un veneno que se extendía por sus venas. No conocía a fondo el territorio, solo lo suficiente para saber que estaba en la boca del lobo y que su única esperanza era encontrar a otro lobo que estuviera de su lado. Se movía con una torpeza nacida del pánico, el peso de las maletas desequilibrándolo, haciéndolo parecer un vendedor ambulante más en la noche tepiteña, uno que cargaba la mercancía más peligrosa del mundo. El chino vivía en el corazón de la red de vecindades conocida como La Fortaleza. Llegar allí sin ser detectado era un desafío en sí mismo. Javier tuvo que navegar por puestos de mercado que nunca cerraban, esquivar a grupos de jóvenes bebiendo en las esquinas y evitar los callejones. Sin salida, el barrio tenía un pulso propio, una energía caótica que lo envolvía todo. Para un extraño era impenetrable. Para Javier era una carrera de obstáculos mortal. Sentía el peso de la decisión que había tomado. Había pasado de ser un simple espectador de la vida a ser el protagonista de una pesadilla, y cada paso que daba en las entrañas de Tepito lo alejaba más de la orilla de la salvación y lo hundía más en las profundidades de la condena. Finalmente, tras lo que le pareció una eternidad, reconoció el edificio. Una estructura decrépita de 4 pisos, con la ropa tendida en los balcones como banderas de un país olvidado y las escaleras exteriores de metal oxidado. Era allí. Con el aliento entrecortado y los músculos gritando por el esfuerzo, comenzó a subir las escaleras, cada peldaño metálico resonando bajo sus pies. El sonido le pareció una campana que anunciaba su llegada a todo el barrio. Llegó al 3er piso y encontró la puerta que buscaba, marcada con un número casi borrado por el tiempo y el óxido. Se detuvo un momento para controlar su respiración, se secó el sudor de la frente y con una mano temblorosa llamó a la puerta. El destino de su fuga inmediata dependía de quién y qué encontraría al otro lado. El sonido de los cerrojos al correrse desde adentro fue el más aterrador y esperanzador que había escuchado en su vida. La puerta se abrió una rendija, revelando un ojo desconfiado que lo escudriñó de arriba abajo. «¿Qué quieres?», gruñó una voz áspera. «Chino, soy yo, Javier, tu primo», dijo Javi en un susurro ronco, su voz casi quebrada por el agotamiento y el miedo. El ojo se abrió un poco más, mostrando sorpresa, luego cálculo. La rendija no se abrió más. «¿Qué demonios haces aquí a estas horas, Javi? ¿Y qué traes en esas maletas?». La pregunta quedó flotando en el aire denso del pasillo. Javier sabía que las palabras que dijera a continuación determinarían si esa puerta se abriría por completo para ofrecerle un refugio temporal o si se cerraría de golpe, dejándolo a merced de los lobos que ya estaban cercando la madriguera. Inserir chamada para Asao aquí. La tensión es casi insoportable, ¿verdad? Javier está en un punto de quiebre y la red del cártel se cierra a cada segundo. Si estás sintiendo la adrenalina de esta cacería,
Si quieres saber si el chino ayudará a nuestro protagonista o lo venderá, este es el momento perfecto para que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. No te querrás perder ni un solo segundo de cómo se desenvuelve esta crónica. Y no te olvides de dejarnos un comentario contándonos desde qué parte del mundo estás conteniendo la respiración junto a Javier. Tu interacción nos da la fuerza para seguir trayéndote estas historias que nos demuestran que a veces la realidad supera por mucho a la ficción. Vamos, únete a nuestra comunidad de cronistas. La mirada del chino a través de la rendija era una calculadora humana. Pasó de la sorpresa a la sospecha y finalmente a una avaricia mal disimulada al ver el contorno de las maletas. ¿Qué traes ahí, primo? Pareces haber visto al diablo. Javier, sabiendo que no tenía tiempo para sutilezas, fue directo al grano. Necesito ayuda, chino. Estoy en un problema muy grande. Un problema de vida o muerte. El chino permaneció en silencio por un largo momento, su mente trabajando a toda velocidad. Ayudar a un pariente en problemas era una cosa, pero la expresión de pánico absoluto en el rostro de Javier, sumada a esas 2 maletas sospechosas, olía a algo mucho más complicado que una simple deuda o un lío de faldas. Olía a peligro, pero también, y esto fue lo que finalmente le hizo decidirse, olía a oportunidad. Finalmente, los cerrojos volvieron a sonar y la puerta se abrió por completo. «Ándale pues, pasa, pero rápido, no quiero mirones», dijo el chino, jalando a Javier hacia el interior del pequeño y abarrotado apartamento. El lugar era un caos de cajas de mercancía, ropa apilada y aparatos electrónicos a medio desarmar. El chino cerró la puerta con 3 llaves y una tranca de acero. Era un hombre bajo y robusto, con ojos pequeños y astutos que no se perdían de nada. «Ahora sí, ¿me vas a decir qué bronca te traes? Porque para venir a buscarme a mí debe ser algo cabrón». Javier dejó caer las maletas al suelo con un ruido sordo y pesado. Abrió una de ellas, revelando los paquetes de billetes. La expresión del chino se transformó. La avaricia se convirtió en una mezcla de shock y miedo reverencial. «¿De dónde sacaste esto, pendejo?». Mientras Javier, con la voz entrecortada, comenzaba a relatar la increíble historia de la Escalade, la lluvia y su decisión desesperada, en el perímetro de Tepito, la presencia del cártel comenzaba a sentirse. No con violencia abierta, sino como una caída en la presión atmosférica antes de un huracán. Autos sin placas con hombres de aspecto militar en su interior se estacionaron en puntos estratégicos. Los halcones del barrio, los jóvenes vigías que normalmente trabajaban para los capos locales, comenzaron a recibir mensajes en sus teléfonos. La foto de un franelero desconocido y una oferta de dinero que superaba con creces lo que ganaban en un año. La lealtad en Tepito era una mercancía, y el cártel de Sinaloa estaba dispuesto a pagar el precio más alto del mercado por ella. Javier, sin saberlo, había subestimado por completo la escala del enemigo al que se enfrentaba. En su mente había robado a unos cuantos narcos, peligrosos, sí, pero limitados. La realidad era que había golpeado una de las arterias principales de la organización criminal más poderosa del país. No se enfrentaba a una pandilla, se enfrentaba a una corporación con recursos casi ilimitados, con tecnología de punta y con una disciplina militar. La rapidez con la que lo habían identificado, la velocidad con la que habían cercado un barrio tan complejo como Tepito, eran prueba de una capacidad operativa que escapaba a su comprensión. Estaba jugando a las damas en 1900, un tablero de ajedrez tridimensional, y su oponente estaba a punto de declarar jaque mate. El peligro era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Dentro del apartamento, la reacción inicial del chino, una vez superado el shock, fue el pragmatismo puro de Tepito. «Estás muerto, primo. ¿Sabes a quién le robaste? Esta lana no es de cualquier pelagatos». Pero mientras hablaba, sus ojos no se apartaban del dinero. Vio el tratamiento de su madre, una casa nueva, una salida de ese hoyo. Lealtad familiar era un factor, pero la oportunidad de cambiar su vida era un argumento mucho más poderoso. «Escúchame bien», dijo, su voz ahora un susurro conspirador. «Nadie puede saber que estás aquí. Nadie puede saber de este dinero. Tienes que desaparecer y esta lana también.
El chino no estaba ayudando a Javier por bondad, estaba invirtiendo, estaba apostando a que podía esconder a su primo y el dinero el tiempo suficiente para que la tormenta pasara, y luego reclamar su parte del botín. El apartamento del chino se convirtió en una jaula dorada para Javier, una prisión cuyas paredes estaban hechas de cajas de fayuca y cuya ventana, con vista a un patio interior lleno de ropa tendida, era una burla a la libertad que acababa de perder. El chino fue claro en sus instrucciones. Javier no existía, no podía salir, no podía asomarse, no podía usar el teléfono. Debía ser un fantasma dentro de esas 4 paredes, un secreto guardado bajo llave. Mientras tanto, su primo, convertido en un banquero improvisado, comenzó la peligrosa tarea de enfriar el dinero. Con la astucia de un contrabandista experimentado, empezó a mover pequeñas cantidades, a esconder fajos de billetes en los lugares más insospechados de su red: el doble fondo de un puesto de tacos, el interior de una bocina descompuesta, el almacén de una bodega de ropa de paca. Cada movimiento era un riesgo calculado, una apuesta contra el tiempo y contra los ojos que peinaban el barrio. Los días se arrastraban con una lentitud insoportable. Para Javier, el silencio era un enemigo casi tan grande como el cártel. El constante bullicio de la Condesa había sido reemplazado por los sonidos filtrados de la vecindad, la cumbia que sonaba a todo volumen en el piso de abajo, las peleas de los vecinos, el llanto de un bebé. Pasaba las horas sentado en un colchón raído, mirando las 2 maletas que ahora contenían solo una parte de la fortuna, un recordatorio tangible de su pacto con el diablo. La adrenalina de la fuga había dado paso a una ansiedad corrosiva. Estaba más cerca que nunca del dinero que podía salvar a Sofía, pero al mismo tiempo nunca se había sentido tan lejos de ella. La claustrofobia era una manta húmeda que lo asfixiaba, y la incertidumbre, un veneno que le corroía el alma. El chino, por su parte, comenzó a sentir la presión. Tepito era un universo cerrado, pero no impermeable. La recompensa ofrecida por el cártel era una fortuna que tentaba hasta al más leal. Sus contactos habituales se mostraban nerviosos, hacían demasiadas preguntas. Los halcones del barrio, normalmente ocupados en sus propios asuntos, ahora parecían tener un único objetivo: encontrar a un franelero fantasma. El chino se dio cuenta de que la lealtad comprada con la promesa de una futura tajada del botín era frágil. Necesitaba un aliado cuyo silencio no estuviera en venta, alguien con un poder que no se basara en el miedo o el dinero, sino en el respeto. Y en Tepito solo había una persona que encajaba en esa descripción: la Güera. La Güera era una leyenda en el barrio, una mujer de 60 y tantos años, de cabello cano y mirada de acero, que había pasado de ser una simple vendedora de ropa a la líder no oficial de una de las secciones más grandes del mercado. Su poder no residía en las armas, sino en una red de favores, deudas y lealtades construida a lo largo de 4 décadas. El chino le explicó a Javier en un susurro nervioso por qué ella podría ser su única salvación. Años atrás, el hijo menor de la Güera, un joven impetuoso y problemático, se había metido en una deuda de juego con la gente equivocada. Cuando los cobradores lo acorralaron, fue Javier, que por casualidad estaba visitando la zona, quien intervino. Sin saber quién era el muchacho, lo defendió, calmó la situación y pagó la pequeña deuda de su propio bolsillo, un acto de bondad desinteresada que la Güera nunca olvidó. Organizar el encuentro fue una operación clandestina en sí misma. Al amparo de la madrugada, el chino guió a Javier por una serie de pasadizos y azoteas que solo los locales conocían, un Tepito oculto que existía por encima del nivel de la calle. Llegaron a una bodega que olía a tela nueva y a naftalina. Allí, sentada en una silla de plástico, como si fuera un trono, los esperaba la Güera. Su rostro, iluminado por un único foco de luz, no mostró sorpresa, solo una severa expectación. Escuchó el relato del chino con una paciencia gélida, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando él terminó, su furia no fue explosiva, sino cortante. ¿Sabes la que has liado, chino? Has traído una plaga a nuestro barrio por tu ambición. Fue entonces cuando Javier habló.
no para excusarse, sino para explicar. Con una honestidad brutal, sacó la foto gastada de Sofía de su cartera y la puso sobre una caja. Habló de la leucemia, del costo del tratamiento, de la desesperación de un abuelo que ve cómo se apaga la luz de su vida. Su voz no era la de un criminal, sino la de un hombre quebrado. La güera miró la foto, luego miró a Javier, y en sus ojos duros algo cambió. Recordó al hombre que había ayudado a su hijo sin pedir nada a cambio. Vio en él no a un ladrón, sino a un igual, a alguien que entendía que la familia estaba por encima de todas las leyes. Su decisión no se basó en la lógica, sino en un código de honor más antiguo que el propio barrio. «Voy a ayudarte», dijo, su voz resonando en la bodega. «Pero no por este idiota ambicioso», añadió, lanzándole una mirada fulminante al chino. «Lo haré por la deuda que tengo contigo, y por esa niña». La ayuda de la güera no consistió en esconder a Javier, sino en hacer que todo Tepito se convirtiera en su escondite. Activó su vasta red de informantes, no para encontrar a Javier, sino para protegerlo. Usando la misma estructura que el cártel intentaba explotar, empezó a combatir el fuego con fuego. Hizo correr rumores contradictorios, sembrando la desinformación. Un día, se decía que el franelero había sido visto en un autobús con rumbo a Ecatepec. Al siguiente, que había cruzado la frontera. Hizo circular la historia de que el dinero era falso, un señuelo de un cártel rival para calentar la plaza. Convirtió la cacería en una búsqueda inútil, un juego de espejos en un laberinto, frustrando a los sicarios y volviendo locos a sus jefes. El licenciado, desde su torre de marfil, sentía cómo su presa se le escurría entre los dedos. Sus informantes, antes fiables, ahora le traían un torbellino de pistas falsas y callejones sin salida. Tepito se había cerrado como una ostra, y él sabía que intentar entrar por la fuerza sería un baño de sangre que atraería la atención no deseada del gobierno y de cárteles rivales. La frustración estaba carcomiendo su paciencia. Se dio cuenta de que el asedio no funcionaría. Este franelero anónimo, este nadie, había encontrado protección en el único lugar que él no podía controlar por completo. Si no podía romper los muros del barrio, tendría que encontrar una llave que le abriera la puerta desde dentro. Necesitaba encontrar la debilidad de Javier Morales, y toda persona, por invisible que fuera, tenía una. La orden a su equipo de inteligencia fue diferente esta vez. No más búsquedas en la calle. Quería una excavación digital, una autopsia de la vida de Javier Morales. Rastrearon sus registros de empleo, sus antiguas direcciones, sus conexiones familiares, y entonces, bingo, encontraron el nombre de su hija, y a través de ella, el de su nieta, Sofía Morales. Un cruce de datos con los registros de la Seguridad Social y los hospitales públicos les dio lo que buscaban. Una niña de 7 años ingresada en el área de oncología pediátrica del Hospital General por una leucemia linfoblástica aguda. El licenciado sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino la de un depredador que finalmente ha encontrado el rastro de la cría de su presa. Había encontrado la yugular. La escena en el hospital era de una calma tensa. La hija de Javier, Ana, cabeceaba en una silla junto a la cama de Sofía. Agotada por días de vigilia y preocupación, Sofía dormía. Su respiración era superficial, su rostro pálido contra la blancura de la almohada. El único sonido era el pitido rítmico de los monitores. Fue entonces cuando un hombre de traje gris, de aspecto afable y modales impecables, entró en la habitación. Le sonrió a Ana con amabilidad. «Perdone, creo que me he equivocado de cuarto», dijo en voz baja para no despertar a la niña. Se detuvo un instante, mirando a Sofía, con una expresión de falsa compasión. «Espero que su niña se mejore pronto. La fe mueve montañas». Ana, demasiado cansada para sentir sospecha, simplemente asintió con gratitud. El hombre se dio la vuelta para marcharse, pero antes, con un movimiento casual, dejó un teléfono móvil sobre la mesita de noche junto a un vaso de agua. «Creo que esto se le cayó a la enfermera», dijo, y sin esperar respuesta, salió de la habitación y desapareció por el pasillo. Ana frunció el ceño, confundida. Cogió el teléfono.
Era un modelo nuevo, caro. La pantalla se iluminó al tocarla, mostrando una única imagen que ocupaba todo el espacio. No era una foto de una enfermera. Era una fotografía profesional, nítida y brutalmente clara, de la parte delantera de una Cadillac Escalade negra, sin placas. El mismo vehículo que su padre había descrito vagamente como el origen de sus problemas. El aire se solidificó en los pulmones de Ana. El terror fue instantáneo y absoluto. No había ninguna nota, ningún mensaje de texto, solo esa imagen. Pero el mensaje era más claro y más fuerte que cualquier palabra. Era un grito silencioso que decía: sabemos quién eres, sabemos dónde estás y podemos tocarte cuando queramos. Sus manos empezaron a temblar violentamente. Miró a su hija dormida, tan vulnerable, y luego a la puerta por la que aquel hombre había salido. La seguridad del hospital se disolvió, revelándose como una ilusión. Estaban en una jaula de cristal y los lobos estaban mirando desde fuera. Recordó el teléfono desechable que su padre le había dado para emergencias, con la orden estricta de usarlo solo si la vida de alguien dependía de ello. Mientras tanto, en el apartamento del chino, Javier sentía por primera vez en días un frágil brote de esperanza. Las noticias que le llegaban a través del chino sobre las tácticas de la güera le hacían creer que tal vez, solo tal vez, podría salir de esta. Quizás podría esperar a que las cosas se calmaran, entregar el dinero a su hija y desaparecer para siempre. Se permitía soñar con el futuro de Sofía, con verla sana aunque fuera en fotografías. Fue en ese preciso instante de optimismo cuando el pequeño teléfono desechable, escondido en el fondo de una caja de zapatos, vibró y sonó. El sonido fue estridente, una alarma que destrozó la calma. Su corazón se detuvo. Solo una persona tenía ese número. Con manos temblorosas, Javier contestó la llamada. «Ana, ¿qué pasa?» «Es Sofía». Del otro lado de la línea no hubo respuesta. Inmediata. Solo el sonido de un sollozo ahogado. Un intento desesperado por hablar a través del pánico. «¿Papá?», logró decir finalmente su hija, su voz rota por el terror. «Papá, han estado aquí, en el hospital. Han estado junto a ella». Javier se puso en pie de un salto, el teléfono apretado contra su oreja con tanta fuerza que le dolían los huesos. «¿Quién es? ¿Qué ha pasado, Ana? ¡Habla!». Y entonces Ana se lo contó todo. El hombre del traje, sus palabras amables y la fotografía en el celular. Cada palabra era un martillazo en el alma de Javier. El frágil brote de esperanza se marchitó y murió en un instante, reemplazado por un invierno nuclear de puro terror. Se dio cuenta de su ingenuidad, de su estupidez. Pensó que estaba luchando por su propia vida, por el dinero, pero se equivocó. El licenciado no estaba jugando con las mismas reglas. No le interesaba el dinero, no le interesaba la confrontación directa. Había ido a por lo único que Javier no podía defender, lo único que no podía esconder en los laberintos de Tepito. Habían encontrado su corazón y ahora lo tenían en sus manos, apretando suavemente, recordándole que podían aplastarlo cuando quisieran. La cacería había dejado de ser por él. Ahora, la presa era Sofía. Y para un abuelo eso era un punto de no retorno, un descenso a un infierno del que quizás nunca podría escapar. La guerra personal de Javier acababa de empezar. El mundo de Javier se desmoronó con la llamada de su hija. El terror helado que lo había paralizado se transmutó lentamente en una rabia fría y afilada, una furia que nunca supo que poseía. Ya no era una presa asustada, era un padre y un abuelo acorralado, y había descubierto que un hombre en esa posición es el animal más peligroso de todos. El juego había cambiado. Ya no se trataba de esconderse y esperar. Se trataba de devolver el golpe. Con una determinación que sorprendió tanto a el chino como a sí mismo, expuso la situación ante sus dos únicos aliados. El rostro de el chino se tornó pálido de miedo. Quería deshacerse del dinero de Javier, de todo el maldito asunto. Pero la güera reaccionó de forma diferente. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en dos astillas de hielo. Amenazar a un niño, usar a un inocente como palanca, eso no era negocio. Era una profanación. Cruzaba una línea que ni siquiera la gente del AMPA de Tepito se atrevía a pisotear.
Ese malnacido acaba de firmar su sentencia, sentenció con una voz que no admitía réplica. Fue Javier quien, en un destello de lucidez nacido de la desesperación, propuso el esqueleto del plan. Su vida en la calle le había enseñado una cosa sobre los hombres poderosos y arrogantes. Su ego era su mayor debilidad. El licenciado no quiere el dinero, me quiere a mí, explicó, su voz firme por primera vez en días. Quiere el trofeo, quiere humillarme. Vamos a usar eso en su contra. La idea era audaz, casi suicida. Dejar de correr y, en su lugar, tender una trampa. Invitar al cazador a su propio terreno, a un laberinto donde sus reglas no aplicaban. Quería citar a el licenciado para una supuesta entrega, un intercambio del dinero por la seguridad de su familia, sabiendo que el narco no podría resistir la oportunidad de capturarlo personalmente. Sería el acto final, una apuesta de todo o nada. La güera, con su mente estratégica forjada en décadas de negociaciones y guerras territoriales en el mercado, tomó la idea de Javier y la convirtió en una obra de arte táctica. Eligió el escenario, el mercado de 1900, La Lagunilla, justo antes del amanecer. Un laberinto claustrofóbico de puestos de metal, lonas y pasillos angostos, un lugar que sus hombres conocían como la palma de su mano, lleno de ecos y sombras. La güera no planeaba una batalla, sino una cacería a la inversa. Sus muchachos, los comerciantes y vigilantes que le eran leales hasta la muerte, no usarían armas de fuego. Usarían el propio mercado como un arma, creando distracciones, callejones sin salida y una atmósfera de terror psicológico para desmembrar al equipo del licenciado. El chino, atrapado entre su terror al cártel y su pavor a la güera, no tuvo más remedio que cooperar. Su conocimiento íntimo de las rutas de escape, de los puntos ciegos y de la logística del barrio se volvió crucial. Se encargó de preparar las distracciones y de coordinar los movimientos de los vigías. Mientras tanto, se envió el mensaje. A través de un teléfono desechable comprado por uno de los hombres de la güera, se contactó a un número conocido de la organización del licenciado. La oferta era simple, todo el dinero a cambio de que dejaran en paz a la familia del franelero. El encuentro sería en La Lagunilla, al alba. Tal como Javier predijo, la arrogancia del licenciado fue su perdición. Aceptó el encuentro imaginando una rendición humillante, sin sospechar que caminaba directamente hacia la boca del lobo. La madrugada llegó con un velo de niebla fría que se aferraba a las calles de Tepito. El mercado de La Lagunilla era un esqueleto, metálico y silencioso, un paisaje fantasmal. El aire estaba cargado de una tensión que casi se podía mascar. Javier, vestido con ropas oscuras, esperaba en el corazón del laberinto junto a las dos maletas de lona, ahora llenas de fajos de periódicos, con solo una capa de billetes reales por encima. No era un guerrero. Su cuerpo temblaba sin control, pero en sus ojos había una resolución de acero. No luchaba por el dinero, ni por su vida. Luchaba por la de Sofía, y eso lo convertía en una fuerza a tener en cuenta. La güera y sus hombres, ocultos en las sombras, eran una presencia invisible pero palpable, los anticuerpos del barrio listos para expulsar una infección. El licenciado llegó puntual, su confianza era un insulto a la atmósfera del lugar. No trajo un ejército, sino un equipo de 6 hombres, sus mejores sicarios, todos exmilitares con equipo táctico. Se adentraron en el mercado con una formación profesional, esperando encontrar a un viejo tembloroso listo para suplicar por su vida. Pero el mercado estaba demasiado silencioso. La trampa se activó. En la periferia del laberinto, una serie de explosiones coordinadas de petardos y el grito de «por allá se fue» hicieron que 2 de los sicarios se separaran del grupo principal para investigar. Nunca regresaron. Fueron engullidos por las sombras, neutralizados silenciosamente por los hombres de la güera, quienes los desarmaron y los dejaron atados en un callejón. El licenciado, sintiendo que algo andaba mal, ordenó a sus hombres restantes que avanzaran con más cautela. Pero el mercado mismo parecía conspirar en su contra. Lonas que caían de repente, carritos de metal que rodaban desde pasillos oscuros, ecos de silbidos que venían de todas direcciones. El pánico comenzó a hacer mella en la disciplina de sus hombres. Se separaron,
tratando de flanquear las amenazas fantasmales, solo para ser guiados a callejones sin salida donde las figuras silenciosas de los tepiteños los esperaban. No hubo un tiroteo masivo, sino una serie de encuentros breves, brutales y silenciosos. La gente del barrio, armada con tubos, cadenas y un conocimiento perfecto del terreno, desmanteló al equipo de élite del cártel pieza por pieza. Finalmente, el licenciado se encontró solo, desorientado, con su arma en la mano, en la pequeña plaza central del mercado, y allí, de pie junto a las maletas, estaba Javier. Por un instante, el rostro de el licenciado se contrajo en una máscara de furia. Levantó su arma. «Se acabó, viejo. ¿Me vas a rogar que te mate?» Pero Javier no se movió, solo lo miró fijamente. «Aquí, en este lugar, tú no tienes poder», dijo Javier, su voz sorprendentemente tranquila. Y entonces, de las sombras, de detrás de los puestos, de los techos de lona, emergieron figuras. No eran hombres armados, eran docenas y docenas de residentes de Tepito. Mujeres, ancianos, jóvenes. No dijeron nada. Simplemente se quedaron allí, rodeándolo, un muro silencioso de humanidad. El licenciado bajó el arma, su rostro una mezcla de incredulidad y derrota. Su imperio de miedo terminaba en esa plaza. Había sido vencido no por un ejército, sino por un nadie y su comunidad. El desenlace fue rápido y sin contemplaciones. La justicia de Tepito no era la del Estado. El licenciado y sus hombres, magullados y desarmados, fueron atados y amordazados. La Güera, en un movimiento de ajedrez geopolítico del bajo mundo, tomó una decisión pragmática. Matarlos solo traería una guerra sin fin. En cambio, hizo una llamada anónima. Horas más tarde, un comando de un cártel rival, enemigos acérrimos del de Sinaloa, llegó a las afueras del barrio para recoger un regalo inesperado. La humillación de ser entregado a sus enemigos era un destino peor que la muerte para un hombre como el licenciado. El mensaje fue claro para todos los que quisieran oír. Tepito no es territorio de nadie. En la quietud polvorienta de la bodega de la Güera se llevó a cabo la última transacción. Javier, con el alma agotada, miró el dinero que había causado tanto caos. Siguiendo las instrucciones de la Güera, separó una suma considerable. Una parte fue para el chino, no como recompensa, sino como pago por su silencio eterno. La parte más grande fue para la Güera, no para ella, sino para un fondo comunitario, un impuesto para el barrio que lo había protegido y luchado por él. Javier se quedó solo con lo estrictamente necesario, el costo del tratamiento de Sofía y una pequeña cantidad para desaparecer del mapa. Había ganado, pero la victoria se sentía hueca. El precio había sido demasiado alto. El precio era su propia vida. Tuvo que despedirse de su hija a través de una última llamada en el teléfono desechable, sin poder decirle dónde iba ni si volvería a verla. Le dio instrucciones precisas sobre cómo recibiría el dinero, a través de una serie de transferencias anónimas que lo harían parecer una donación caritativa. Le hizo jurar que nunca le contaría la verdad a Sofía. «Dile que un ángel la cuidó», le dijo, su voz quebrándose. Colgó el teléfono y con ello cortó el último lazo con su identidad. Javier Morales, el franelero de la Condesa, el hombre invisible, tenía que morir para que su familia pudiera vivir en paz. Se convirtió en un exiliado en su propio país, un fantasma por elección. Años después, en un parque bañado por el sol, una niña de 12 años, sana y vibrante, ríe a carcajadas mientras persigue una pelota. Es Sofía. Vive una vida normal, convencida, como el resto de su familia, de que un milagroso benefactor anónimo, una fundación o un ángel, pagó por su costoso tratamiento años atrás. El recuerdo de su enfermedad es solo una sombra lejana, un mal sueño que se desvaneció. No sabe nada del infierno que su abuelo atravesó para regalarle esa risa. Y esa ignorancia es el mayor regalo que Javier pudo darle, el sello final de su sacrificio. A cientos de kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo costero bañado por la brisa del Pacífico, un hombre mayor de rostro curtido y mirada melancólica repara una red de pescar. Se hace llamar Roberto. Vive una vida sencilla, anónima y solitaria. Habla poco,
sonríe menos, y la gente del pueblo lo considera un hombre sin pasado. De vez en cuando, recibe un sobre sin remitente en una oficina de correos de un pueblo vecino. Dentro, hay una fotografía escolar de una niña sonriente. Él mira la foto durante horas, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Es el único tesoro que posee. Sofía está viva. Su motivación central se ha cumplido, pero la libertad de ella le costó la suya. Es un hombre libre que vivirá para siempre como un prisionero de su memoria. Y en la Ciudad de México, la historia se convirtió en leyenda. En las cantinas de Tepito, entre tragos de tequila, los viejos a veces cuentan la historia del día en que el barrio se unió para tragarse a un comando del cártel más poderoso. En las aceras de la Condesa, algunos de los clientes más antiguos a veces se preguntan qué fue de aquel franelero callado, el Javi, que un día simplemente desapareció sin dejar rastro. La historia del hombre invisible que robó un imperio con las llaves de un coche y se desvaneció en la noche se susurra como un cuento de advertencia y de asombro. Nadie sabe su nombre real, nadie conoce su rostro, pero la leyenda del único hombre que desafió al sistema y vivió para contarlo, aunque sea en silencio, perdura. Un fantasma inmortal en la memoria de una ciudad que nunca supo realmente quién era.